Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, un gusto estar aquí nuevamente. Sí, gracias. ¿Cómo vas viendo estas ceremonias? Yo aquí voy a intentar machetazo a caballo de espadas, porque estaba viendo la ceremonia de prestación de las candidaturas, y me puse a pensar que si así van a ser todas las presentaciones, se van a desgastar muy pronto, ¿no? Se pueden convertir en un ejercicio repetitivo que solamente genere interés en el estado en cuestión, en el estado del que se va a dar a conocer el coordinador, candidato, candidata, ya lo sabemos, o quizás solo de interés para los que apoyen a cualquiera de los aspirantes. ¿Por qué, Arturo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esta ceremonia de hoy? Bueno, que las intervenciones en general estuvieron llenas de lugares comunes, ¿no? De la intervención del representante del Partido Verde, por ejemplo, de que va a ser un proceso muy relevante, esperamos una elección muy competitiva en Aguascalientes, puede haber una alternancia, porque recordemos que Aguascalientes es la única entidad del país donde en 2024 la hoy presidenta Claudia Sheinbaum no ganó la elección, ahí ganó Xóchitl Gálvez. Ahora se mantiene más o menos a la mitad de la lista entre los estados según la aprobación de la presidencia. Pero volviendo a este evento en particular, tardan más en mencionar el nombre del cargo, porque es muy largo esto de coordinadora de la defensa, de la transformación y la soberanía, que en explicar o dar alguna propuesta o hablar de algún problema del Estado que se pretende gobernar, ¿no? Un detalle quizá menor en estas ceremonias, que quizá nos ayuda a entender qué tan auténticas son estos ejercicios de encuestas sobre los que se definen a estos coordinadores, que no son sino un eufemismo para nombrar quienes serán los candidatos, es que ni la coordinadora de la Comisión de Elecciones, Citlali Hernández, ni la presidenta del partido, Ariadna Montiel, pudieron recordar el nombre de la encuestada aspirante del Partido Verde, pobre Jenny López. Pues sí, vaya cosas. Ahora, de lo que vas viendo, ¿qué implican? ¿Qué significan? ¿Cuál es tu primera lectura respecto a lo que implican en el rejuego de grupos políticos, en las opciones reales? No sé si quieras comenzar con Aguascalientes. ¿Qué tanto realmente Morena puede tener ahí oportunidad de ganar en ese lugar difícil? Queda en el camino, aunque ya estaba desplazado Arturo Ávila, que hizo mucha campaña tratando de ser candidato en esta ocasión. En fin, ¿qué nos dice sobre...? Él se había descartado a sí mismo cuando empezó a hacer campaña en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Incluso algún breve tiempo anduvo jugando con las dos candidaturas, con la idea de participar en un lugar u otro. No es sorpresa que él había buscado la candidatura en Aguascalientes. Tampoco es sorpresa desde mi punto de vista la designación de Nora Rubalcaba. Ella va a ser candidata a la gubernatura de Aguascalientes, quizá el estado donde la tiene más difícil Morena y la 4T, según nos dicen la mayor parte de las encuestas, quizá en Querétaro o en otras entidades puedan disputarlo al PRI o al PAN que gobiernan actualmente, pero es complicado o más complicado según estos estudios en el caso de Aguascalientes. Nora Rubalcaba fue candidata en 2010 por el PRD y ya por Morena en 2016 y 2022. Unos meses después de la elección de 2022, fue nombrada subsecretaria de Educación Básica de la SEP. Es un cargo muy importante porque pues, es el manejo de un gran presupuesto y la responsabilidad de la educación de millones de niñas, niños y jóvenes. En ese papel, según los especialistas en educación, en ese cargo, pues tuvo un papel gris, quizá porque o estuvo en medio de las disputas internas que se daban en la SEP en ese
en ese momento, pero lo cierto es que relataban funcionarios de alto nivel de la SEP en aquellos años que pues no se le tomaban mucho en cuenta sus aportaciones porque a veces no estaban en consonancia con las líneas o con las líneas de trabajo que tenía la propia SEP, o porque simplemente a ella le interesaba más tener ese cargo como una suerte de plataforma para seguir con sus aspiraciones políticas, como ocurrió cuando en 2024 pues fue candidata al Senado y llegó al Senado. En aquellos años también se decía que su nombramiento como subsecretaria de Educación Básica se debía al respaldo de Beatriz Gutiérrez Müller. Pero bueno, tiene una larga trayectoria, no viene del PRIAN, no es una saltimbanqui, no tiene, hasta donde yo sé, no tiene señalamientos de corrupción ni vínculos que la pongan bajo tela de juicio, pero el hecho de que vaya como por cuarta vez como candidata en Aguascalientes nos dice o bien que en Aguascalientes no hay incentivos para que surjan nuevas figuras porque no tiene el poder ahí Morena, o bien en general hay dificultades de la 4T para generar nuevos cuadros o nuevas figuras que puedan ser sus candidatos. Bien, Arturo, ahora de las otras dos entidades en las que hubo ya destape de estas coordinaciones, candidaturas, ¿qué nos dices, por favor? Pues mira, yo creo que en una primera lectura habría que decir que nos equivocamos quienes llegamos a pensar que la situación de gobernadores como Rubén Rocha o Marina del Pilar minaba las capacidades de las gobernadoras y gobernadores en funciones de influir en su propia sucesión. Y al parecer Colima y Campeche, yo no tengo esos datos porque ya no vi si presentaron las dos candidaturas, pero se hablaba de dos personajes en Colima y en Campeche que son pues los preferidos o los favoritos de quienes actualmente ejercen las gubernaturas. En el caso de Colima, Rosy Vallardo, muy cercana a la gobernadora Indira Vizcaíno, y en el caso de Campeche, Pablo Gutiérrez Lazarus, ahijado de Laida. Bueno, es más, Laida Sansores desde abril del año pasado ya lo había nombrado, sin esperar los tiempos de su partido, coordinador de defensa de la transformación. En el caso de Campeche, pues sí tenemos un personaje que brinca de un partido a otro porque el origen de Pablo Gutiérrez estuvo en el PAN. Parece que la gobernadora Sansores pues se lleva muy bien, especialmente con los panistas, quizá por su pleito casado con Alito Moreno. Uh-huh. Oye, pero en estos lugares donde Morena tiene actualmente el poder, que son Campeche y Colima, lo que nos dices es pues que las candidaturas a la sucesión están relacionadas directamente con quien las detenta actualmente. Sí, pues yo creo que las gobernadoras, en este caso son dos gobernadoras, pues están haciendo valer su peso político para poner a quienes ellas han construido o han considerado que sería su mejor sucesor. En el caso de Colima, pues hay ahí otros tiradores, hubo una ruptura a lo largo del sexenio de Indira Vizcaíno con una figura que sí tenía Morena ahí, la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, que fue pues considerada enemiga de Indira Vizcaíno, entraron en un choque político, hubo ahí pues fue una persona que incluso sufrió atentados y terminó cambiándose de partido, terminó yéndose a Movimiento Ciudadano. Así es, Arturo. Pues bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que sucede con estas propuestas de coordinaciones, candidaturas. Y bueno, luego, como dices, Y vendrá. con la nueva gobernadora de Sinaloa, ¿cómo ves? Sí, bueno, pues un poco, digo yo, pues entre lo deseable y lo posible, pues no les quedó más que aceptar. Ahora, el jaloneo interno que se llevó de ayer en la mañana a hoy, sin llegar a acuerdos, hasta que finalmente pudieron colocar a alguien que, aun cuando creo que no tiene la etiqueta tatuada del rochismo,
sí formó parte de esa corriente y creo que será también muy difícil que pueda entregar buenos resultados en un lapso tan breve, 1 año y 2 meses, pronto con una candidatura también que va a opacar lo que pueda hacer la gobernadora en funciones. En fin, yo así lo veo. ¿Tú, Arturo? Las opiniones que yo he recogido sobre ella en estas horas tras su nombramiento, me dicen que es una persona, una académica respetable, que es socióloga, originaria de una población llamada Chametla, en el municipio de Rosario, Sinaloa, que fue alumna y luego llegó al PRD por invitación de Feliciano Castro, con quien tiene una relación muy, muy cercana. Feliciano Castro, si tú recuerdas, era el secretario de gobierno de Rubén Rocha. Con el paso de los años, Graciela llegó a ser la presidenta del Congreso y cuando estuvo en ese cargo, Feliciano Castro fue su coordinador de asesores. Luego Feliciano Castro se convierte en diputado local y recibe la presidencia del Congreso, se convierte en presidente del Congreso de manos de quien hoy ha sido ungida gobernadora de Sinaloa. Pues bueno, ¿crees que queda una suerte de rochismo sin Rocha Moya o crees que habrá cambios suficientes, Arturo? Pues yo creo que, como decía uno de los antiguos de esos periodistas que les gustaban mucho las frases demoledoras, en política la traición es virtud. Entonces yo no dudo que haya un rápido distanciamiento de la actual gobernadora del grupo de Rocha, aunque como bien decías tú, pues hay un margen estrecho, sobre todo por el tiempo que le quedaría a esta gestión, pero pues ya iremos viendo qué cambios, si es que los hace la nueva gobernadora, y cómo se alinean a el proyecto de la elección grandota, digamos, de la de 6 años que viene el año que entra, si se va a optar por la candidatura de un externo, como sea el caso de Julio Verdegué, o si esto de alguna forma, a mí me dicen que sí, políticos morenistas de Sinaloa, esto de alguna forma apuntala a las aspiraciones de la senadora Imelda Castro, sí, quien no tenía todas consigo con el gobernador Rubén Rocha. Así es, coincido en eso. Bueno, pues vamos a seguir adelante, vamos a ver cómo vienen otras designaciones y esperemos que cambien el formato para que entren a algo pues más moderno, más activo, menos pastoso. Oye, Nora Rubalcaba, que ha sido candidata 4 veces, va por su 4ª candidatura, leyendo su discurso en un teléfono celular. Sí. Creo que eso habla, pues digamos, del empaque político, ¿no? De una candidata. Así es todo esto. Bueno, pues Arturo, como siempre, muy agradecidos de que nos hayas hecho el favor de estar hoy por aquí comentando estos detalles. Gracias. Gracias a ti, Julio. En contacto. Al Hasta luego. contrario, gracias. Hasta luego.